Bien, buenas tardes con todos, con todas. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión del programa de fortalecimiento de capacidades e innovación y uso estratégico de datos, desarrollado en el marco de la Datatón Exprésate Perú con Datos 2025. Nos alegra mucho cómo sesión tras sesión se suman más participantes de diferentes regiones del país. Como saben, el propósito de este espacio es brindarles herramientas prácticas y metodológicas que fortalezcan sus propuestas, sus soluciones que están trabajando, ayudándoles también no solamente en ver resultados cuantitativos, sino también el impacto y el valor público, sobre todo. Recuerden que pueden registrar sus propuestas hasta el 19 de septiembre. Bien, ya avanzando con la sesión de hoy, en esta ocasión tenemos a la participación de Diego Valerino. Diego ya nos viene acompañando 3 años con esta iniciativa. Hoy nos va a compartir desde su enfoque, desde su experiencia, sobre cómo transformar los datos y la inteligencia artificial en decisiones inteligentes y de alto impacto. Diego es investigador cuantitativo y científico de datos, especializado en Data Equation, auditoría algorítmica y cumplimiento de inteligencia artificial. Ha ocupado cargos directivos en Confay, Scotiabank, Equifax y es autor del libro Machine Learning Survivors Models for Economics Analytics. En el 2020 fue reconocido como uno de los top 100 Data Visionaries a nivel global y posee un PhD en cliometría. Desde el 2023 cuenta con la prestigiosa Green Card Einstein. Actualmente está en Washington, D.C. Estamos seguros que su intervención será una gran oportunidad para comprender cómo aplicar la ciencia de datos y la inteligencia artificial en sus propuestas, en sus soluciones que vienen desarrollando en la Datatón. Con mucho gusto le damos bienvenida a Diego. Diego, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente es un gusto poder estar con ustedes este nuevo año, esta nueva edición. Realmente lo felicito porque es algo que a mí me gusta mucho lo que está haciendo con los datos, cómo están generando ideas y generando valor a través de los datos públicos. Así que, sin más, quiero entrar en esto media hora, 40 minutos a charlar con ustedes de qué son los datos públicos y sobre todo lo que me interesa a mí es entender el valor del dato, y poder tratar de profundizar sobre qué podemos hacer, qué se puede hacer. Hay una cantidad de datos, eh, y cómo podemos generar valor, particularmente valor social en este caso, con los datos. Yo armé este contenido que el objetivo es un disparador para que ustedes me puedan hacer preguntas. Voy a dejar tiempo para eso. Y armé la presentación en 3 partes, que obviamente se combinan, pero tratan de dejar un mensaje en cada una de ellas. El primero, como ven ahí, es la importancia de los datos. Creo que todos los que estamos acá entendemos, o por lo menos tenemos una aproximación a la importancia del dato. Particularmente voy a hablar de todo tipo de datos y después me voy a hacer énfasis en los datos públicos y abiertos. El segundo punto es algunos ejemplos que estamos viendo en los últimos tiempos sobre datos e inteligencia artificial como bienes públicos, es decir, cómo esta combinación de inteligencia artificial, analytics y datos generan valor público. Y por último, ¿qué se pueden hacer hoy con lo que ustedes tienen? O sea, la verdad es que es mi tercera vez y he estado en toda la evolución de este proceso, o por lo menos en los últimos 3 años, y la verdad es que hay una cantidad de datos. Hoy y ayer he tratado de jugar con alguno de ellos y les voy a mostrar qué es lo que yo traté de contestarme con los datos que tienen disponibles, y al final le voy a hacer un desafío a ver si alguien se anima a profundizar sobre lo que yo hice. Entonces, empecemos con el primer punto. Eh,
Para mí es muy importante que ustedes empiecen a ponerle apellido al dato. ¿Qué tipo de dato estamos trabajando? Es decir, habitualmente uno lo divide por datos abiertos y datos privados. También lo manejan como datos estructurados y no estructurados. Yo quisiera ir un poquito más al valor del dato, cómo el dato per se tiene valor y cómo tenemos que entenderlo para saber qué es lo que estamos buscando, porque muchas veces buscamos datos y tratamos de tener los últimos datos y la verdad es que quizás no los necesite o quizás esté buscando el dato que no es correcto para lo que yo quiero contestar. Entonces, básicamente cuando uno ve una organización, y déjenme hablar de empresas porque es de donde yo vengo, pero también se aplica a cualquier organización, incluso al Estado. Ustedes tienen datos que son los datos básicos que hacen al negocio de la compañía o de la organización. Eso habitualmente, cuando uno empieza a trabajar, ese dato per se, ¿no? Datos financieros, datos, eh, les pido que si pueden dejar en mute el micrófono. Este, eh, Tienen datos centrales, que la verdad es que no hace mucha diferencia del dato, o sea, lo que da son datos comunes que ustedes pueden utilizarlo a través de modelos o a través de distintos tipos de analítica. Um, Valle Pizarro puede ser, que esté conectado con el micrófono abierto. Um, el segundo tipo de datos que agrega valor a la base es cuando ustedes consiguen que se complemente el dato, por eso le pongo ahí datos complementarios, es decir, aumenta el valor de lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero explicar, porque tengo un dato complementario del dato central que tengo en mi compañía. Ahí les puse como estados financieros o datos eh, de gente que no paga, si estoy en una financiera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo un dato complementario que me dice esta persona trabaja o no trabaja, o que lo complemento con algún tipo de base de datos, ya por tener un dato más, yo ya estoy generando valor al dato original que tenía la compañía y tengo capacidad para poder extraer más valor de esos datos, lo que comúnmente llamamos insight. El tercer tipo de datos es data alternativa, es decir, habitualmente si usamos la data central de la compañía, si usamos complementariedad de los datos, y yo le sumo, y pienso cómo puedo generar formas alternativas de datos o datos alternativos que me ayuden a explicar lo que quiero explicar. La verdad es que muchas veces no necesito un algoritmo o un análisis estadístico complejo para poder contestarme la pregunta que me he hecho. ¿Por qué? Porque tengo tres grupos distintos de datos y la data alternativa, en este caso puse Open Data o información que saco de las redes, etcétera, complementan todo lo que tengo de base de datos y solamente con un análisis descriptivo, con una explicación de una regresión lineal, yo puedo encontrar la respuesta a lo que estoy buscando. Porque el valor está en qué dato yo sumo para poder generar valor. Y el tercero es data diferenciada. Imagínense que yo tengo acceso diferencial a este dato. Soy el único que puedo acceder a esta base de datos o soy el único que puede acceder por convenio que hago con una organización, etcétera, etcétera. Yo genero una ventaja competitiva solamente por tener esa nueva fuente de datos. Eso es entropía en la información, es decir, me genera mucho más valor ese nuevo dato a toda la capacidad explicativa que tiene mi base de datos. Entonces, cuando yo tengo una combinación y sé que tengo una base de datos central y me estoy haciendo una pregunta que muchas veces no me la puedo contestar con los datos que tengo que salir a buscar datos complementarios que me den mayor explicabilidad a los datos que tengo, data alternativa que me genere la posibilidad de buscar explicación en datos que no son tradicionales para la industria, y por último, tengo data diferenciada, que es donde me da la ventaja. O sea, me puedo hacer preguntas y generar obviamente las respuestas eh, a cosas o a problemas que no se lo puede solucionar
con los datos de la industria y todos mis competidores o toda la gente que está alrededor mío habitualmente no puede contestarse. ¿Por qué? Porque el único que tiene acceso a esa información soy yo. Entonces, cuando ustedes empiecen a buscar datos, entiendan qué tipo de datos están buscando, cómo se va a comportar, porque en función de eso, déjenme ponerle esta gráfica que es muy simple de explicar, que es el tipo de datos, como vimos, es decir, la data básica, complementaria, alternativa, diferenciada, y el tipo del valor del dato. A medida que yo tengo mayor valor del dato, el dato tiene valor desde distintas perspectivas, ¿no? Si yo tengo puedo hacer distintas cosas. Es decir, si yo tengo un dato central o básico de la organización y el valor es básico para la industria, no genera ningún diferencial, habitualmente voy a poder hacer básicamente dos o tres cosas. Una es un análisis predictivos, obviamente el descriptivo, pero el predictivo con cierto tipo de margen de error, que quizás lo pueda manejar, quizás no, pero con esa data puedo hacer predictivos y prescriptivos, es decir, de cierta manera puedo poner reglas si pasa esto, entonces lo otro, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo voy juntando mayor data y la combinación del tipo de datos con el valor del dato genera oportunidades, bueno, ahí empiezo a utilizar lo que hoy está bastante de moda, que es la inteligencia artificial generativa y la conversacional, es decir, ya tengo algún tipo de bot que me contesta, le pregunto, me contesta, etcétera, etcétera. Y tengo posibilidades de seguir cambiando el juego, como dice ahí, porque tengo posibilidades de seguir innovando con herramientas tecnológicas avanzadas, porque tengo datos avanzados. Entonces, obviamente, yo puedo usar inteligencia generativa acá, pero la verdad es que no va a ser mucho el valor porque los datos en los cuales se sustenta no me hacen la diferencia. Entonces, si yo puedo ir combinando la tecnología que voy usando junto con los tipos de datos que van mejorando mi base de datos, porque para mí esa data es nueva, quizás para otra gente esa data ya existe y no le genera valor, pero para mí, para mi pregunta, para mis problemas, esa data es alternativa o complementaria o realmente diferencial. Yo puedo utilizar herramientas tecnológicas y generar un salto importante, que es lo que estamos viendo hoy en las empresas, es decir, o en toda la sociedad. La utilización de grandes volúmenes de datos con tecnología más sofisticada, lo que me permite, de cierta manera, poder generar. Ahora, ¿qué pasa? Desde este punto de vista, lo que me genera valor es tratar de poder explicar cosas que de otra manera era imposible. Y les pongo un ejemplo, antes de entrar en ejemplos detallados. Una de las cosas que se está viendo hoy es la posibilidad de poder identificar precios de productos a través de distintas herramientas, ¿no? Yo voy a una feria vecinal a comprar fruta, etcétera, etcétera, y yo puedo identificar el precio. Estamos haciendo algún piloto en el cual identificamos precio a través de sonidos, porque los vendedores rematan en función del momento del día. A primeras horas de la mañana es un precio, a mediodía es otro precio y en la primera hora de la tarde es otro precio. Pero no solamente a través del sonido, sino a través de las imágenes, sacar fotos, videos que me generan un precio que es mucho más identificativo de lo que puede llegar a ser, imagínense, la inflación o imagínense un proxy de incremento de precios en las ferias vecinales, en donde realmente se hace muchas de las compras de frutas y verduras en América Latina. Por lo tanto, la verdad es que este valor diferencial de utilizar nuevos datos que los recojo con tecnología y además utilizo tecnología para poder em, eh, te- darme soluciones o tratar de contestarme a ciertas preguntas que de otra manera era imposible, es lo que vemos hoy a través de nuevos datos
nuevos datos complementarios, datos alternativos, y esto sería lo que se podría identificarse como data alternativa. Es decir, me genero información que me complementa y es una fuente que de otra manera o en el pasado no las podía ver. Entonces, imagínense ese tipo de datos que ustedes pueden recolectar solamente filmando con un celular de cómo se comporta el precio, en este caso de la fruta. Segundo ejemplo, o segundo punto que me interesa. Algunos de los ejemplos que estamos viendo o que se ven habitualmente o que estamos empezando a evaluar para entender cómo es esto de los datos y la inteligencia artificial en bienes públicos, ¿no? Entonces, hay varios casos, les voy a poner algunos. Los que quieran, después les doy la presentación y tienen los links. Es decir, en salud hay un ejemplo paradigmático en Etiopía, donde Rich ha implementado la detección, ¿ah?, de tuberculosis a través de imágenes radiológicas. Es automáticamente, ¿no? Yo tengo, Rich lo que hace es sacar la placa o a las personas, la compara con la base de datos e identifica automáticamente si la persona está enferma o no está enferma, ¿no? Entonces, eso genera valor diferencial porque se puede hacer diagnósticos bastante rápidos, con un costo marginal tendiendo a cero, y la verdad es que eso tiene una penetración en la población mucho más alta que si fuese de otra manera o en la forma, si queremos, tradicional. Los chatbots de salud es algo que está aumentando, es bastante interesante porque es relativamente simple de implementar, es un chatbot con inteligencia artificial, el cual responde porque se le ha entrenado con información específica de la población o específica de la región, y la verdad es que me puede contestar y puede hacer una especie de médico a distancia, médico de primeros de policlínica, en donde lo que hace es hacer un diagnóstico rápido, un diagnóstico a un costo de vuelta bastante bajo, utilizando de vuelta muy buenos datos y utilizando tecnología como en este caso inteligencia generativa, en la cual me puedo mantener un chat fluido, en este caso a través de WhatsApp. Y esto, el ejemplo es en Guatemala, tampoco es en primer mundo, por lo tanto hay mucha viabilidad de que esto pueda ser implementado en toda América Latina. Otro es la educación, las tutorías con inteligencia artificial. Hay varios ejemplos, varios en América Latina, lo que nos da la posibilidad de que cada uno aprenda y podamos eh, focalizarnos uno a uno en la educación. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, todos aprendemos de forma diferente, a velocidades distintas. Por lo tanto, la posibilidad de tener este tipo de chat en el cual me explican claramente y me lo repiten y me dan ejemplos, etcétera, etcétera, genera la posibilidad no solo de la capacidad de profundizar y de llegar a distintas poblaciones, sino que además me da la posibilidad de, de segmentar, ¿no? La economía es el sumum, digamos, segmentar uno a uno. Imagínense un profesor particular para cada uno de los alumnos de todo el país. Eso es lo que nos posibilita hoy una especie de tutoría con inteligencia artificial. Pasa lo mismo en el salón de clase para los profesores. De hecho, a un ejemplo de esto le vamos a hablar más en profundidad, pero imagínense que los profesores también tengan la posibilidad de generar un soporte para ellos a nivel de recursos, a nivel de guías, etcétera, etcétera. A nivel de relacionamiento y de gobernanza, relacionamiento social, la posibilidad de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid es bastante claro. O sea, se utiliza la inteligencia artificial para contestar dudas, para informar a la sociedad, para que una cantidad de trámites no solamente se puedan hacer digitalmente, sino que se puedan informar los ciudadanos, consultar, sacarse dudas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas se ven en América Latina en este momento y son bastante fáciles
de implementar si tenemos los datos correctos. Entonces, también para medio ambiente, el monitoreo de la Amazonia con drones, de inteligencia artificial, identificación de distintos tipos de incendios forestales, de casas, deforestación, etcétera. De vuelta, piensen en que esto es una identificación de un dato, una imagen, etcétera, etcétera, con la base de datos que hemos recolectado y que tenemos con los 4 tipos de datos que hemos identificado en la primera slide. Por lo tanto, si yo muestro, veo y comparo, saco la conclusión, hago el gap análisis entre los datos y la herramienta me dice el score de riesgo es esto, el score de incendios, de casa, en este caso de calidad del aire, o sea, esto es el Amazonas, por lo tanto se puede ver claramente los distintos eh, temperaturas y scores de dónde hay probabilidad de incendio, dónde hay probabilidad de caza, etcétera, etcétera. De vuelta, esto no es ciencia ficción, esto es simplemente tener buenos datos, recolectar los datos de la mejor manera, con buena calidad y a un costo accesible para poder comparar a través de solamente el dato a nivel descriptivo o algún modelo predictivo, algún modelo un poco más complejo atrás. ¿Qué podemos hacer con los datos? Así que repasando, el punto 1 era lo que les comentaba, sepamos qué datos estamos buscando. Segundo, hay una cantidad de herramientas y de preguntas que se pueden contestar utilizando los datos disponibles. Lo importante es entender esta lógica de yo necesito datos para poder eh, identificar problemas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Em, Cuando me llegó la invitación hace unos días, yo me puse a buscar los datos abiertos en Perú para poder entender algunas cosas. Y básicamente lo que me pregunté fue simple esto. ¿Qué distritos de Perú presentan mayor riesgo de abandono escolar y cómo podemos anticiparlos? Para orientar intervenciones educativas efectivas. Muy relacionado con la educación, traté de utilizar inteligencia artificial, puse esto en alguna plataforma de inteligencia artificial y la verdad es que me dijo, si querés contestarte esta pregunta, ¿dónde ocurre más? ¿Qué variables explica este abandono? ¿Cómo podríamos usar esta información? Te recomiendo que utilices estos datos abiertos. La verdad que es interesante porque no solamente tratar de preocuparme más por la pregunta o por qué es lo que quiero solucionar, em, me da más tiempo para hacerle doble clic a lo que estoy buscando, es decir, me preocupo más en identificar el problema o lo que quiero solucionar que en ir a buscar los datos, entender qué es lo que estoy, dónde lo puedo encontrar, etcétera, etcétera. Básicamente esa fue la pregunta. Entonces lo que hice fue definir, ya que tenía los datos públicos y no conocía absolutamente nada, quizás muy básica mi pregunta para la gente que está en educación en Perú, para los que están trabajando en esto de políticas públicas sobre educación, pero para mí que no conozco Perú en el tema de educación, la verdad que era interesante analizarlo como una herramienta de inteligencia artificial y a través de los datos, ya que estaban abiertos. Lo que hice fue tratar de descomponer esto, la base de datos, cuando fui en el link que está ahí, que ahora se los paso, fue, a ver, tenía el diccionario, tenía los datos, no me faltaba nada, lo que hice fue agarrar las variables, convertirlas en atributos, esos atributos combinarlos de una manera innovadora, buscando contestarme esto. Y la verdad es que pude identificar todas estas variables, departamento, provincia, distrito. Puede analizar el número de estudiantes matriculados en el 2023, la cantidad de estudiantes que no se rematricularon en el 2024, tasa de deserción, que son algunos cálculos, algunos atributos que genero, y nivel primario secundario. Algo de que habitualmente uno
tiene sesgo de pensar, por lo menos en Uruguay y en algunos otros países de América Latina, de que habitualmente es secundaria y habitualmente es con cierta edad, y eso determina de que se abandone la educación. Era la hipótesis que yo manejaba y lo que iba a hacer era confirmar eso. Riesgo alto, ver dónde distritos, ¿no? Donde la tasa estaba por encima del porcentil 75 puse, y riesgo bajo es lo que son igual o inferiores a 75%. Eso fue lo que me planteé para poder mostrarles un ejemplo simple. Y esto está eh, hecho con inteligencia artificial y confirmado con código R en este caso, para poder hacer un árbol, ¿no? Uno agarra los datos, los pone en cualquier herramienta de inteligencia artificial hoy en día, y este análisis básico de un árbol de decisión, en donde identifico un score de riesgo de abandono, donde hay mayor posibilidad de abandono, es lo que realmente me da este árbol. No voy a entrar en profundidad de cómo se hace, cómo no se hace, simplemente quiero mostrar de que en un rato pude identificar cuál era la distribución de la tasa de deserción por nivel educativo, primaria, secundaria, ya empezó a darme algún tipo de indicios. Solamente lo que hice fue tratar de entender si el modelo performaba bien o no performaba bien, para poder tener de cierta manera la posibilidad de venir a mostrárselos a ustedes, o si era un modelito que no explicaba absolutamente nada y por lo que se ve acá en el bajo bajo, ¿no? La verdad, lo que predijo y lo que realmente era, y lo que predijo y lo que realmente era, es muy bueno. Entonces el modelo tiene cierto tipo de confiabilidad como para avanzar en contestarme la pregunta que me quería contestar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es mi hipótesis, o sea, el análisis muestra que es posible, con datos abiertos y modelos simples, de ahí explicable, identificar a los distritos con mayor riesgo de abandono escolar en Perú. Es decir, yo puedo, con los datos abiertos, tener cierto tipo de insight rápido, de cierta manera, y poder generar una explicación de cuáles los distritos con mayor riesgo de deserción. Entonces, una de las cosas, o por lo menos la hipótesis que yo tenía de que se abandonaba por el nivel educativo en el punto 2, se ve claramente que no se da. Por lo menos eh, al nivel de análisis que yo hice. Obviamente falta más análisis, pero la verdad es que hoy la hipótesis me ha cambiado. La hipótesis ahora es que el riesgo está explicado principalmente por el tamaño de la matrícula más que por el nivel educativo en sí. No es que solamente o que tengan mayor propensión a abandonar las personas que están en secundaria que las personas que están en primaria. Lo que importa a través de los datos abiertos y de vuelta a la herramienta de inteligencia artificial, lo que dice ahí es el tamaño de la matrícula, es un predictor de cierta manera o que explica de cierta manera el comportamiento de abandono escolar o de educación. Esto respalda, ¿no?, lo que dice ahí, la idea que los datos abiertos pueden ayudar a diseñar políticas educativas más focalizadas y eficientes. Es decir, si yo fuese el que terminaba diseñando este tipo de política, la verdad es que me iba a equivocar. ¿Por qué? Porque estaba sesgado en que lo que yo me imaginaba, que el comportamiento era cómo se comportan otros países, otras regiones, etcétera. Ahora, con los datos disponibles, yo tuve primaria, tuve secundaria como para analizar, juntar la base de datos y analizarlo en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? De hecho, les voy a compartir este link. Este link, ahora se los copio, porque no lo puedo sacar de esta manera, pero se los copio.
Les dejé ahí, ustedes pueden, le armé, ahora se los muestro al final de la presentación, pueden utilizar ahí el mismo modelo que utilicé yo, bajando los datos de educación del link de acá, educación primaria, educación secundaria, pueden tirar los archivos acá adentro y pueden modelar a través del árbol de decisión. Pero les voy a mostrar también eso ahora al final para que vean que tampoco hay mucho problema. Se puede hacer rápido, se puede hacer de cierta manera ágil para que ustedes tengan insight con los datos abiertos. De hecho, los pueden tomar. Yo ni me tomé el trabajo de linkearlo directamente. Lo que hice fue bajar un Excel y subirlos para no tener mucho tiempo. Ahora, una vez que yo tengo lo que dice acá, una vez que yo sé cuáles los factores críticos, entiendo cuál es la lógica, o por lo menos un tema regional, un tema de tamaño de la matrícula, etcétera, lo que yo podría hacer eh, es preguntarme si podríamos saber el riesgo y el momento en que un alumno va a desertar de la educación, primaria o secundaria. Y la verdad que la respuesta es que sí, yo puedo saber el riesgo individual y puedo saber cuándo va a abandonar. ¿Con qué datos? Me pregunto. Básicamente, ustedes acá tengo tres datos o tres fuentes de datos, el INEI, el MINED Edu, y la verdad es que uno de los datos que sería bueno poder tenerlos, aunque sea anonimizados, es la posibilidad de identificar uno a uno alumnos para poder entender la posibilidad de cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo la posibilidad de identificar ex ante el que tiene mayor riesgo por una cantidad de variables o covariables explicativas, que no son ni más ni menos que datos adentro de el análisis y tengo la posibilidad de saber tiempo hasta que deje, hasta que abandone, no solamente saber el riesgo, sino saber que cuándo lo va a hacer, yo puedo generar de cierta manera políticas y puedo generar estrategias para incentivar a que no abandone, actuando enfocadamente en cada uno de los alumnos propensos a abandonar. Entonces, yo puedo profundizar. Y cuanto más datos públicos tenga, cuanto más datos disponibles exista, más explicabilidad voy a tener y más preguntas me voy a poder hacer porque la disponibilidad de datos son interesantes. Entonces, el desafío que les quiero plantear, porque uno empieza a profundizar en esto y empieza a moverse, es qué tiempo me puede llevar a ser un agente de IA, que la función sea convertir datos públicos en una estrategia de mitigación diferenciada contra la deserción escolar. Y que ese agente, hoy que la gente lo que hace es agarrar datos y tomar decisiones en forma autónoma o semiautónoma en función de lo que va aprendiendo, no solamente los datos históricos, sino los datos que va aprendiendo, le puedo generar información y puedo tomar decisiones de cierta manera que ayuden al profesor a señalar estudiantes o grupos en riesgo y sugerirle automáticamente con inteligencia artificial tutorías, materiales, acompañamiento a través de forma presencial, en forma virtual o en forma de algún bot o alguna herramienta de inteligencia artificial como vimos al principio. ¿Qué información o qué decisión a nivel de instituto, escuela, liceo, como se llame, puedo generar para poder ayudar a que ese porcentaje de deserción disminuya? Imagínense algún tipo de mensaje, algún tipo de llamada, algún tipo de eh, ayuda más estructural desde la institución que personalizada, y del sistema educativo en su conjunto. También lo mismo, cómo puedo yo generar decisiones, avisos, material para poder ayudar a nivel de política pública, ya sea regional o nacional, para poder mejorar esa tasa de deserción. La verdad es que
si puedo lograr un agente, ¿no?, de inteligencia artificial, que los datos los tienen, los datos en su gran mayoría son públicos, podría ayudar a reducir eh, esa tasa de abandono, porque puedo identificar qué cursos están sobrepoblados, el tamaño etcétera, el tamaño de las clases, etcétera, etcétera. Y la verdad es que lo que le preparé es con un pipeline de cómo se hace un agente. Obviamente esto está a 5.000 pies de altura, hay que bajarlo mucho más, pero la verdad es que esto también, de vuelta, utilizando inteligencia artificial, uno le pregunta a la herramienta cómo hago el agente, y la verdad es que el agente se hace con estos 7 pasos, no hay mucho más misterio que eso, porque lo que es importante es tener buenos datos de calidad, que esos datos tengan explicabilidad por sí solo, que tengan la posibilidad de generar valor solamente por la disponibilidad de los datos, que tenga mucha covariable para poder explicar en profundidad el problema, después definir con los distintos niveles, el profesor, el instituto, etcétera, la estrategia de mitigación. Es un tema de relevar cuáles son las funcionalidades y que el agente aprenda. Y por último, programar el agente, que no tiene mucho más complejidad que un poco de líneas de código. Y la verdad es que esto es relativamente fácil si están en esta área de datos. Es un desafío que ojalá alguien lo tome y lo puedan avanzar como para profundizar. De vuelta, esto se los voy a dejar como para que lo tengan, y no tengo mucho más para comentarles. He dejado un poco de tiempo para preguntas, pero antes que eso, déjenme compartirles. Voy a parar la presentación acá. Voy a tratar de compartirles, si me dan un minuto, em, el, el- el link. El link es este. Denme un minuto. Así se los pongo en el chat, y los que quieran, ahí, este es el link para que ustedes lo vean. Yo lo voy a compartir acá. Me imagino que lo deben estar viendo, y lo tengo que recargar como para que. Entonces, yo lo que les programé en este sitio que les mandé, lo que hice fue, como ven acá, déjenme ver a ver si lo están viendo, si lo están viendo. Lo que hice fue educación primaria por acá y educación secundaria, que son datos abiertos, y le puse el 75%, y lo que hago es entrenar el modelo, y automáticamente tiene una accuracy de 83,2, 67,3, etcétera, etcétera, y tienen todo el dashboard para poder identificar cuáles son las variables. Y tiene una cantidad de información, de vuelta, con cualquier herramienta de inteligencia artificial pidiendo código, etcétera, etcétera. Ustedes pueden hacer esto. Y está relativamente vivo, porque si yo pongo, en vez de 75, pongo el 90%, lo que uno tendría que esperar con las mismas proporciones es que el accuracy vaya al 89%. Obviamente, el comportamiento del árbol es un poco distinto, y esto mejoraría mucho más. Es decir, si los dejo ahí, mírenlo. Tienen que subir los datos, no tienen mucho más que hacer. Simplemente les digo, esto es un poco de inteligencia artificial, no mucho tiempo, porque la verdad es que no le dediqué mucho tiempo, pero sí para tener una imagen de qué es lo que se puede hacer, la importancia de los datos públicos y la posibilidad de acceder en forma abierta, completa, y la posibilidad de preocuparnos más de la pregunta que queremos contestarnos, y de hacer doble clic en esa pregunta, y no preocuparnos de si tenemos los datos o no los tenemos los datos. Muy probablemente los tengamos, sepamos qué datos es el que necesito para explicar, y meterle mano y hacernos preguntas y tratar de iterar sobre eso. Así que bueno, no tengo mm, más contenido.
Estoy abierto a las preguntas. Sé que hay 50, 60 mensajes. Les pido a los organizadores si me pueden ayudar Sí, a las preguntas. sí, bien, Diego, gracias por acompañarnos en esta sesión. Abrimos un espacio para responder preguntas en vivo. Quienes desean participar pueden levantar su mano en Zoom. Además, les recordamos que también pueden enviar sus consultas sobre la Datatón a contacto@datosabiertos.gov.p, donde con gusto se le va a atender. Acá también, mm, bueno, están resaltando tu dashboard, Diego. A ver, dice Lenovo. Lenovo, ¿cómo te llamas? Y adelante con tu pregunta. A ver, ¿me escuchan? Sí, Sí, Buenas tardes. Yo soy el ingeniero José Cotos. He hecho un grupo con mi amigo Sandro Tazaico, el ingeniero. Los dos pertenecemos a la Comisión de Inteligencia Artificial del Colegio de Ingenieros. Tenemos un proyecto que es capacitar en todo lo que es inteligencia artificial a todos los escolares del Perú a partir de los 6 años de edad, igual como están haciendo en China. El presidente Xi Jinping de China ha dicho que todos los niños de los 6 años de edad van a llevar clases de inteligencia artificial obligatorio, adecuado a su edad, hasta que terminen secundaria. Quieren que todo el país aprenda inteligencia artificial. Nosotros queremos hacer lo mismo en el Perú. Necesitamos más apoyo del Estado y estamos participando para capacitarnos y poder ya mostrar un plan más detallado a autoridades y que nos apoyen en nuestro proyecto que tenemos. Quería saber si el expositor Diego Valladino podría darnos algunos consejos para alcanzar esta meta que tenemos de capacitar a todos los escolares de Perú y a la población en general también, porque el Reino Unido, por ejemplo, ha puesto como meta capacitar 7.5 millones de habitantes en inteligencia artificial y 1 millón de estudiantes de secundaria de los 3 últimos años de secundaria lo van a capacitar en inteligencia artificial también. Entonces, considerando a China, considerando a Inglaterra, considerando a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita, que también van a enseñar desde el inicial inteligencia artificial todo el colegio, Perú no se puede quedar atrás. Perú también tiene que capacitar a su población en inteligencia artificial. ¿Cómo podemos lograr eso o qué alcance nos da el expositor Diego Valladino? Por favor, gracias. me parece que em, el consejo que te doy es tírense al agua. La verdad que lo felicito porque es un desafío interesante. Hoy más alcanzable que hace un par de años. Am, y lo bueno, como les mencioné en la presentación, es que lo pueden hacer no solamente para los estudiantes, sino para toda la población, incluso identificando las necesidades uno a uno. De hecho, hay un proceso de enseñanza y hay un proceso de aprendizaje, y hoy los dos pueden ir de la mano. Yo, no solamente que me enseñen, sino quiero aprender. Y las generaciones más jóvenes son muy autodidactas, muy YouTube, muy etcétera. Entonces, la verdad es que la capacitación va en las dos líneas, no solamente darle clases, sino que ellos se preocupen y puedan tener el contenido necesario. Por lo tanto, em, creo que es espectacular. Creo que la inteligencia artificial es como usar Word y y Excel, como usar Internet, y en los próximos años va a ser parte de las capacidades que tenemos cualquiera que queremos ingresar al mercado de trabajo. Así que me parece espectacular. Voy a ir a algunas dudas que vi por ahí. El dashboard está hecho con Gini DR. Es un dashboard básico, codificado en Gini y publicado, así que más básico que eso no hay. Y es abierto, open source. eh, Cualquiera lo puede programar y levantarlo. Em, eh, muy Otra bien, pregunta. gracias, Diego. ¿Alguna consulta más? De repente los demás participantes que ya se encuentran quizás en la mitad de su proyecto, de su solución, o de repente nos quieran comentar. Sí, cualquier cosa. Si sé, contesto. Si no, le pregunto a ChatGPT.
Cristian Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Genial, genial. Primero, no, agradecer a Diego por la información, realmente interesantísimo. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, miren, sabemos que ChatGPT usualmente eh, busca que las respuestas vayan acorde a los gustos de la persona misma que le está hablando. Entonces, al utilizarlo en este tipo de proyectos, que es como que un poco ya con datos reales y aplicaciones un poco más serias, tal vez cómo podemos nosotros asegurarnos de que la IA no está inventando, por ejemplo, datos. Porque, por ejemplo, yo también lo estaba utilizando esto para algo muy parecido a lo que estaba utilizando Diego. Pero la duda que me entraba era de que si realmente las respuestas que me estaba dando estaban basadas 100% en el Excel que yo tenía. Y quería asegurarme al 100% porque al tenerlas en este tipo de aplicaciones ya como que pasa a ser algo mucho más crítico, ¿no? Entonces quisiera saber si tiene alguna técnica o algo para evitar esas ilusiones de la IA, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Cristian. La verdad es que, como les dije, yo corrí el modelo con código. Era un modelo muy simple, era algo muy básico, pero la verdad es que traté de contrastar. Yo soy de formación de base contador, por lo tanto siempre tengo que chequear de los dos lados, ¿no? Que el debe y el haber cierren. Por lo tanto, siempre la inteligencia artificial te puede dar una respuesta, pero tenés que tener un proceso que te dé la seguridad de lo que te está diciendo, en este caso ChatGPT, es correcto o no. Ahí está un poco esto de trabajar junto con la inteligencia artificial, no depender 100% de la inteligencia artificial. Yo en este caso puntual lo que hice fue correr con código y decir, bueno, a ver, realmente el Excel muestra esto, realmente el Excel muestra lo otro, realmente se puede hacer un árbol de decisión y el árbol de decisión es una herramienta útil, porque también me podría haber dado otra herramienta. Y yo le hice preguntas a ChatGPT de por qué hacía esto y por qué no hacía lo otro. Es decir, es parte de lo que vamos a ver también un poco en este presente futuro, que es me apoyo en ChatGPT, pero o en cualquier herramienta de código o herramienta de inteligencia artificial, pero yo tengo que tener alguna forma de validarlo. Si no, la verdad es que es imposible. Estás arriesgando mucho. Entonces, la verdad, lo que hago es contrastar un poco, me acelera el proceso de trabajo, pero no es que tirás el Excel adentro de cualquier herramienta. Pongo ChatGPT, pero Copilot o lo que sea, es más o menos lo mismo. Cuando profundizás, ya empieza a hacer un poco de agua. El tema está en ayudarte de la inteligencia artificial para muchas cosas, definir el problema, definir las preguntas, definir el pipeline, definir eh, mu- acceso a los datos, etcétera, etcétera. Pero después hay un trabajo de conocimiento que no, por ahora no lo podemos delegar en la inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que eso fue lo que hice, sabiendo que hoy estas herramientas más públicas, pero cuando son privadas pasa más o menos lo mismo, hay que saber de lo que estamos hablando, porque si no, la verdad es que puede dar cualquier número de celular, digamos, y uno está contento con ese número de celular. Pero por ahora hay que tener la posibilidad de identificar, si uso inteligencia artificial, qué procedimiento va a ser para contrastar. Espero bien, haber contestado. gracias, Diego. Me pareció que también levantó la mano Shirley, pero la bajó. A ver, Shirley Risco, ¿verdad? Creo que tiene problemas con su señal. A ver, Mm, estaba tratando de conectarse. Y hay otra pregunta, cualquiera de proyectos o de dudas que tengan, dudas de la presentación. Aula ah, 1.
Sí, Shirley también ya se encuentra con el micro habilitado. No sé si te animas a realizar tu pregunta. Creo que tiene su, su señal está baja. Aula 1 CC TIC. Adelante. ¿Cuál es tu nombre, Aula? Disculpe, sí, se ha renombrado. Mi nombre es Kevin, bueno, Diego, una consulta, bueno, en las bases de nuestro concurso de este Datatón nos piden, ¿no? Que justamente la información o en este caso el producto que vayamos a generar sea de utilidad, en este caso para el ciudadano, ¿no? Mm, En el caso, digamos, que esta data pueda ser aplicativa, puede ser en este caso realmente de uso, ¿no? Para un ciudadano. sí. Entonces, quería consultarte, ¿no? De repente por ahí, en Argentina, ¿no? Donde estás, de repente, no sé qué casos exitosos hay, por ejemplo, de este tipo de uso de data del sector público sí, para los ciudadanos, ¿no? Para la gente común, ¿no? Que de repente no tiene mucha familiaridad, ¿no? En este caso, de repente, con algunos aplicativos o usos, ¿no? De la data que se pueda tener. Ok. Tenemos el mismo tono, pero soy uruguayo, así que de Argentina no hace mucho y de Uruguay no mucho, porque hace mucho tiempo varios años que estoy fuera de Uruguay. Pero aplicativos, de vuelta, más allá de lo que se está haciendo, yo creo que estas herramientas y el mensaje, uno de los mensajes que para mí es importante es, am, hoy con la inteligencia artificial se nos corrió el límite de las preguntas que nos podemos contestar. Y voy a explicar esto, si nosotros vamos a usar la inteligencia artificial y los datos abiertos para tratar de hacer más de lo mismo, es- estamos desperdiciando la capacidad que tiene esta tecnología y la capacidad que tiene los datos a los cuales estamos accediendo ahora. Y estoy hablando de datos reales y datos sintéticos, estos que podemos generar por algoritmos o por lo que quieran llamar. Entonces, si ustedes van a contestar, y ahí está lo divertido de esto, ¿qué problema quieren solucionar? Antes nosotros teníamos que pensar, antes te estoy hablando de hace 2, 3 años, teníamos que pensar primero en los datos que disponíamos y segundo, qué aproximación al problema real que tienen las personas podría yo llegar. Porque sabía que si iba derecho a solucionar el problema, no iba a tener los datos, no iba a tener la tecnología, acceder a un dato era muy costoso, etcétera, etcétera. Hoy eso cambió, hoy eso es totalmente diferente. Hoy puedo tener los precios exactos en distintos momentos del día solamente con un video en una feria vecinal, como puedo enseñarle o darle las herramientas que quiere cada persona en cada escuela y liceo de cada uno de las regiones de Perú. O sea, eso es contestarte diferente. ¿Qué necesita cada ciudadano en cada momento de su vida y de su día? Porque no es lo mismo lo que necesita un domingo, que lo que necesita un lunes, que lo que necesita un miércoles, que lo que necesita de mañana, que lo que necesita de tarde. Eso hoy lo podemos entender. Antes teníamos que hacer promedios y hoy podemos ir mucho más. Y el dato que no tengo la tecnología como para poder accederlo. De vuelta, los precios de la feria era imposible, porque cuando yo empezaba la feria había un precio y cuando terminaba la feria era otro precio distinto. Y tenía que ir anotando en una libretita o en un Excel. Hoy con video paso así 5 veces y recabo la información y genero datos con esa nueva tecnología. Por lo tanto, más que contarte qué es lo que se está haciendo, yo te desafío a pensar qué es lo que no se está haciendo para poder, o cuáles son los problemas reales que no hemos podido solucionar y que hoy sí la tecnología te habilita a hacerlo. Bien, gracias, Diego. La última pregunta a ver, Rocío Dávila, me está esperando. Rocío, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Diego, buenas tardes. Bueno, les voy a enviar un link. Este es un proyecto, está en un servidor propio de
que estoy desarrollando, bueno, desarrollé con unos amigos para promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública a través de datos abiertos, con un dashboard muy parecido como el que mostró Diego. Y yo quiero saber si, o sea, lo que buscan son este tipo de soluciones ahora en el sector salud, ¿no? Yo esa pregunta no la puedo contestar. No, no sé, la verdad. Pero Este, ya estás evaluando el proyecto, Rocío, para la No, data. esto es un proyecto diferente, esto es de políticas públicas, eso es de participación ciudadana. No, por eso les preguntaba si solamente se limita al sector salud. No, en realidad tenemos diferentes datasets. Si es que revisas la página de la Datazón, son 51 entidades que han abierto sus datasets en diferentes temáticas. Y para participar en esta Datatón, en esta edición, al menos tienes que utilizar uno de esos datasets para crear tu solución. De acuerdo, gracias. Quería saber qué opina el speaker Diego sobre el dashboard que está en proceso. me parece bien. em, eh, Trato de entenderlo así medio rápido, consulta pública, finalizado, no ejecutado, etcétera. Por año. eh, no sé si está terminado o no está terminado. Yo lo que te puedo decir de vuelta es cuál es el objetivo del dashboard, qué información me da y si tengo posibilidades de hacer algo un poco más dinámico. Hoy las tecnologías te dan como para poder solucionar problemas, no solamente mostrar información. Y eso creo que ahí tenés una semilla bastante interesante en el dashboard como para encontrar un problema que se pueda solucionar y ayudar a la ciudadanía a solucionarlo, a tener una mejor calidad de vida, en este caso con el tema de salud. Em, Obras presupuestadas y estado de ejecución de obras. em, Me gustaría saber cuáles obras son, cuáles no son, qué mejoras se pueden hacer, quién participó, cómo fueron asignados, qué avance tienen, etcétera. Una cantidad de control público a través de la sociedad que me gustaría poder hacerle al set de datos estos que estás viendo, que estoy viendo, y me gustaría poder usar esos datos para poder entender si se va a llegar en los tiempos o no, cuál es la probabilidad de que se ejecuten o no, y qué beneficio social pueden llegar a tener para alguien como cualquier ciudadano que pueda consultar. Entonces, yo creo que hoy ustedes los datos los tendrían que pensar como algo que ayuda a solucionar problemas en forma interactiva. Es decir, ok, te cuento, eh, esto obra es así, esto está de esta manera, descriptivamente este es el avance, pero yo quiero interactuar, yo quiero preguntar, hoy quiero que me conteste, quiero que me reduzca los costos de comunicación. Por lo tanto, la tecnología hoy te permite eh, contestarle al ciudadano y que el ciudadano solucione no solamente la información, sino la interacción. Ya no quiero saber a nivel agregado, sino quiero saber qué impacto va a tener para mí, qué implica que una obra termine, qué implica que yo pueda disponer de un hospital, de un centro deportivo, puedo ir a ese centro deportivo, no puedo ir, tengo 51 años, voy a poder hacer deporte ahí o no. O sea, ese tipo de cosas que lo que quiero es interactuar y cuándo voy a poder hacer deporte. O sea, ese tipo es lo que hoy la tecnología nos da la posibilidad a través de la inteligencia artificial, texto y demás, como para poder no solamente dar información, sino ida y vuelta. No es solamente una exposición, sino es una conversación y esa conversación obviamente tiene que estar con datos, porque si no tenés los datos para todas las respuestas potenciales que te van a hacer, ahí hay un problema en la definición del problema y el alcance,
o en la ejecución. De vuelta, hay una cantidad de centros que abrieron los datos. eh, eh, a mí me gustaría contestarme todo lo que pueda y sacarme la duda. Por eso les digo, o sea, piensen de que qué solución quieren ustedes, no solamente de información, sino de propuesta. Es decir, eh, la obra para el centro deportivo. Y bueno, ¿y qué? Pero hasta que se va a hacer, va a terminar en octubre. Y sí vas a poder ir con 59 años. Pero te recomiendo que mientras, antes de ponerte a jugar al fútbol, salgas a caminar, hagas tantas cosas, te- ese tipo de cosas es lo que hoy se pueden hacer con los datos y donde tenemos que llevar la forma de pensar diferente. No solo lo que hacíamos con datos hasta el momento, sino un poco más, más avanzado. Bien, ya estamos finalizando, Diego, ¿Ok? esta sesión y desde la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital de la PCM te agradecemos de manera especial por tu valiosa intervención, tu generosidad en compartir tu experiencia, por el constante apoyo que nos brindas desde la primera edición de la Datatón hace ya 3 años. Recuerden que tenemos hasta el 19 de septiembre como día final para el registro de proyectos. La semana pasada ya cerró el periodo de inscripción. No se olviden que la evaluación es respecto a sus proyectos, a su registro de proyectos. Les invitamos a participar mañana, donde vamos a continuar explorando nuevas herramientas para enriquecer sus soluciones, sus proyectos en la Datatón. Muchas gracias a todas, a todos por su participación y especialmente a Diego. Hasta luego. Chao, muchas gracias por la invitación.